Capítulo 1. Primer impulso. Gabriel no buscaba un cambio radical en su vida, solo algo que lo acercara un poco más a sí mismo, a descubrirse. Algo que despertara su cuerpo dormido entre rutinas y planillas Excel que llenaban su vida adulta. Un gesto simple, como mojarse el rostro en una fuente antigua, era algo que agradecía y llenaban su vida. Llevaba demasiados años siguiendo caminos que otros le habían trazado. Estudió lo que sus padres quisieron. Contabilidad, en la universidad que ellos eligieron, vivía una vida tranquila, pero a la expectativa de otros. Vivía en modo automático. Así era su vida, lo había aceptado, o eso creía. Porque una mañana, sin saber bien por qué, se permitió un pequeñísimo cambio en su rutina. Se permitió hacer algo que sería considerado, quizás, extraño o poco convencional para un adulto de 32 años. Tomar una clase de arte. Se inscribió en la Academia de Arte. Escultura. Arcilla. Era una intuición más que una decisión racional, y eso, por primera vez en mucho tiempo, le pareció suficiente, hasta un poco desafiante de lo que otros le decían que se supone que debería hacer. No se lo contó a nadie. Fue su secreto, su pequeña revolución personal, y sentía un poco de revuelo en su estómago. Llegó esa tarde luminosa, hacía calor así que vestía ligero. Venía del trabajo, así que usaba camisa y pantalón de vestir, pero sin chaqueta. Al entrar, el aula olía a madera y yeso. Tenía techos altos, ventanales polvorientos que dejaban pasar una luz suave, casi otoñal. En un rincón, un joven trabajaba en silencio, ajeno al resto del mundo. Tenía el cabello largo, las manos manchadas y una calma luminosa en el rostro. Era Joaquín, el profesor de la clase de escultura en arcilla en la que se había inscrito. Gabriel se detuvo sin saber por qué. Solo sintió algo dentro moverse. Como si una parte suya reconociera un paisaje conocido. No era deseo ni fascinación. Era una especie de paz que no sabía que estaba buscando. Ese hombre joven allí parecía estar inmerso en una paz que él anhelaba sentir, y eso lo atrajo. «¿Puedes dejar tus cosas allí?», dijo Joaquín sin mirarlo. «La clase comienza en breve». Esa voz fue como un faro, clara, tranquila y sin exigencias. Gabriel obedeció, y por dentro, algo en él comenzó a abrirse. Una posibilidad. Capítulo 2. Aprender a tocar. La arcilla no respondía a la fuerza. Eso lo comprendió desde el primer día. Era blanda pero resistente, caótica pero noble. Lo desafiaba con una dulzura inesperada. Joaquín no corregía, acompañaba. Sus palabras eran pocas, pero siempre justas. «No apures la forma. Déjala contarte quién es», dijo Joaquín una vez, al pasar junto a su mesa. Gabriel no sabía si hablaba de la escultura o de él mismo, pero sintió que quería entenderlo. Y, sobre todo, quería quedarse. Había algo en el ritmo de esas clases, en ese ambiente sin juicio, que empezaba a curarlo desde dentro. Lo que hacían sus manos en esa arcilla era una expresión de su propio mundo interno. Capítulo 3. Presencias. Las semanas pasaron. Gabriel encontraba en ese espacio una pausa amable. El mundo se volvía menos ruidoso cuando moldeaba. Y cuando Joaquín se acercaba, incluso el silencio adquiría peso. Aprendía a observar sin ansiedad, a estar presente sin expectativa. Era como una meditación en movimiento, con las manos en el barro y con la presencia pausada y tranquila de Joaquín. Una tarde, mientras guardaban las herramientas, Joaquín comentó: «Tu forma de tocar la arcilla cambió. Ya no empujas, escuchas el barro». Gabriel sonrió, sorprendido de sentirse visto. Y por primera vez, se permitió pensar que quizás también podía aprender a escucharse a sí mismo. Volvió a casa ese día con las manos sucias y el alma un poco más limpia, más liviana. Capítulo 4. Entre gestos. A veces, Joaquín se inclinaba sobre su hombro para mostrarle una técnica. Sus manos se rozaban suavemente. Otras, simplemente pasaba cerca, observando en silencio. Cada gesto tenía una intención suave, casi invisible. Un sábado por la mañana, la luz entraba oblicua por la ventana. Joaquín guió su mano sobre la arcilla. Fue un contacto breve. Pero Gabriel lo sintió en todo el cuerpo. No fue un sobresalto. Fue una revelación.
El cuerpo, recordando que también es un lenguaje, su corazón latió más fuerte de lo que esperaba, pero de alguna forma lo reprimió. Un poco de vergüenza, un poco de desconcierto frente a su propia reacción. Quizás esa admiración que sentía por Joaquín lo confundió con algo diferente. Quizás. Joaquín, por su parte, se quedó quieto un segundo y luego lo miró a los ojos. No hablaron de eso. No hizo falta. Capítulo 5. Casa adentro. Una tarde, Joaquín lo invitó a ver una escultura en su casa. Al entrar, Gabriel se quedó mirando un momento su departamento. Era cálido, lleno de luz y objetos que contaban historias. Había libros de arte, música instrumental de fondo, tazas disparejas, plantas desbordadas de vida. Gabriel caminaba entre las fotos, las herramientas, los libros, como quien explora un mundo fantástico. Preguntó. ¿Siempre fuiste así de libre? Preguntó Gabriel. Number, pero un día entendí que podía serlo, y no pedí más permiso. Esa frase se le quedó, no como una lección, sino como una puerta abierta. Compartieron vino, queso, una playlist de jazz suave. Joaquín hablaba de sus procesos, de los días en que nada salía, de los errores que le habían enseñado a amar lo imperfecto. Gabriel, sin buscarlo, dijo, «Solo quiero dejar de vivir desde lo que esperan de mí». No hubo silencio dramático, solo un asentimiento cálido, y una risa compartida que alivianó el aire. Era fácil estar cerca, sin nombres, sin etiquetas. Solo dos personas compartiendo un instante. Capítulo 6. Nacimiento. Esa noche, Joaquín volvió a modelar arcilla. Él enseñaba, pero había dejado su propia creación hacía meses. Las formas salieron solas, como si el deseo hubiera regresado. Sin esfuerzo, sin estrategia. La arcilla pareció seguir sus manos con docilidad. Era Gabriel, sin duda. Pero también era lo que Gabriel despertaba en él. La posibilidad de crear desde la ternura. Desde un lugar donde el arte no era meta, sino medio. Lo sintió llegar hacía algunos meses atrás a su clase, con un rostro cansado pero un brillo en sus ojos, como un pequeño faro de luz, y desde entonces no pudo dejar de mirarlo. Vio cómo pasó de trabajar torpemente la arcilla, a comenzar a entenderla, a moverse intuitivamente con ella y sentirla, dejarse llevar, y no solo entenderla desde la razón, y eso lo cautivó aún más. Cuando sus manos se tocaban, sentía una pequeña electricidad que recorría su espina y quería tocarlo aún más. Su curiosidad aumentaba. Pero Gabriel parecía menos claro con respecto a él. Capítulo 7. El primer beso. Una tarde, después de clase, se quedaron solos. Afuera llovía con esa lluvia mansa que invita a quedarse. El aula tenía ese olor a humedad y yeso que ya les era familiar. Se miraron. Largo. Sin desviar la vista. Joaquín se acercó. Gabriel estaba nervioso, pero no se movió. Joaquín se acercó lento a su rostro, como esperando que Gabriel tuviera tiempo de alejarse, si quería, pero Gabriel se quedó y se acercó, estrechando la distancia entre ambos. Cuando sus labios se tocaron, el beso fue suave, pausado. No prometieron nada. Solo se dejaron sentir, para cuando se separaron, ya había oscurecido. Fue un beso sin argumento, sin prisa, como si ambos entendieran que algo había comenzado, y que la forma no era lo importante, sino la honestidad del gesto. Capítulo 8. Elecciones. Gabriel necesitó tiempo. Se lo dijo. Joaquín lo entendió. No hubo reproches. Solo respeto por los procesos. Se escribían de vez en cuando. Palabras simples, una foto, una canción. Gabriel estaba viviendo una revolución personal, de pasar de vivir bajo las expectativas de otros a tener un deseo personal, un deseo que además transgrede lo que se supone en tantos sentidos, incluyendo las relaciones entre dos personas del mismo género. Eso lo hizo volcarse hacia sí mismo por un tiempo. Pasaron días que se volvieron semanas. Su cuerpo, sus emociones decían, «Anda, atrévete, este eres tú», pero su cabeza le decía que no. Pasaron 3 meses, que para Joaquín fueron de pausada resignación. El día que Gabriel volvió, no hizo discursos. Solo apareció en la puerta del taller con los ojos despejados y una sonrisa nueva. Joaquín, al verlo, supo que no había que explicar nada. Era una decisión madura. Ese día, Gabriel,
descubrió otro lado de sí mismo junto a Joaquín, ahora en la alcoba. Parecía que eran muchas las dimensiones de sí mismo que iba a descubrir junto a este joven profesor. Capítulo 9. Esculpir la vida. Un año después, ambos comparten taller y casa. La vida es sencilla. Las mañanas huelen a café y a barro. Las noches a risa y vino. Los fines de semana caminan por mercados, coleccionan libros viejos, cocinan sin recetas. Ahora ambos volvieron a sonreír de manera más amable consigo mismos. Gabriel expone sus primeras piezas. Joaquín esculpe como quien respira. Se acompañan, se celebran. A veces discuten. A veces se callan. Pero siempre vuelven. Siempre se eligen. Y cada escultura nueva es testigo de una vida elegida. Una vida propia. Sin permiso. Con amor. Con forma y fondo. Como el arte que los unió. Como el gesto que los sigue modelando. Cada día. Quizás los has visto pasear en los mercadillos, caminando juntos, con miradas cómplices. Gabriel lleva frutas y flores y Joaquín... Bueno, Joaquín lleva las manos con restos de barro y una sonrisa en el rostro.